¿Qué onda tú? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenido de vuelta a mi canal. Yo soy Luis y ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Así es, hoy te contaré la historia de otro caso resuelto, pues aquí nos gustan esas historias en las que los culpables terminan en el bote o 2 metros bajo tierra o de cualquier otra forma reciben su merecido a sangre fría. Si eres nuevo por aquí, hola. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados más como historia que como reportaje, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Ahora, déjame platicarte sobre el caso de hoy. Sin duda, una historia caracterizada por la traición, la intriga y el egoísmo. ¿Cómo te sentirías si la persona que debería protegerte más que nadie es la primera en sacrificarte para salvar su propio pellejo? Ese era exactamente el plan de esta criminal y lo peor de todo, casi se sale con la suya. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una chela, unas palomitas. Yo aquí tengo ya mi agüita. Acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El 22 de agosto de 2005, a eso de las 2 de la tarde, la operadora de la línea de emergencias del condado de Onondaga, en el estado de Nueva York, recibió una llamada alarmante. Al otro lado de la línea, Stacy Castor solicitaba ayuda. Estaba muy preocupada, pues su esposo no se había presentado a trabajar esa mañana. Stacy le explicó a la operadora que ella y su esposo habían tenido una fuerte discusión durante el fin de semana, y en un momento de arrebato, el esposo la había sacado del cuarto que compartían y se encerró con seguro. Estaba muy preocupada, pues su esposo se encontraba muy deprimido por la reciente muerte de su papá. En la habitación tenían armas que él utilizaba para cazar, por lo que ella temía que se hubiera hecho daño con alguna de ellas. La operadora despachó agentes rumbo a la dirección que le dio Stacy y le dio indicaciones para que los esperara ahí en el domicilio. Al llegar a la casa, los agentes se encontraron con Stacy afuera, en la entrada. Ahí ella le explicó al sargento Michael Norton un poco más sobre el comportamiento de su esposo el día anterior. Le comentó que muy molesto por el pleito que habían tenido, había tomado una botella de brandy, se había encerrado en el cuarto, se emborrachó y no quiso salir. Le explicó que ella asumía que se había quedado dormido, pues al pegar la oreja a la puerta le pareció haberlo escuchado roncar. Mientras les explicaba esto, los dejó pasar y los llevó hasta la habitación que ella y David, así se llamaba su esposo, compartían en la casa. Los agentes tocaron un par de veces en la puerta del cuarto, pero al no recibir respuesta, uno de ellos de plano decidió derribarla. Al entrar, encontró a David Castor tirado sobre su cama, desnudo y en un charco de su propio vómito. No parecía dar señales de vida. Junto a la cama, en el buró, había una botella de brandy, una botella de jugo de arándano y 2 vasos de vidrio, uno de ellos con sobras de jugo y el otro con residuos de un líquido verdoso. Cerca de la cama, en el piso, estaba una botella abierta de anticongelante para coche. Casi al mismo tiempo que la policía tuvo acceso a la habitación, llegaron los paramédicos para intentar reanimar a David. Desde afuera de la habitación, Stacy gritaba desesperada preguntando por la salud de su esposo. «¿Está bien? Díganme por favor que está bien», gritaba desconsolada. Lo único que pudo responder el sargento que derribó la puerta fue «No, no lo está», justo al tiempo que los paramédicos lo declaraban muerto en la escena. La muerte de David y las circunstancias en las que sucedió desatarían una investigación que expondría una oscura y maquiavélica trama. Pero para poder empezar a desenredar la maraña, déjame contarte un poco más sobre los miembros de esta familia y su historia, empezando por Stacy. Stacy Daniels nació el 31 de julio de 1969 en Clay, un pequeño pueblo del estado de Nueva York. Desde muy pequeña mostró una personalidad carismática, pero también un deseo profundo de controlar su entorno. Quienes la conocían desde chiquita la catalogaban como una niña de carácter fuerte. Stacy se convirtió en una joven curiosa y bastante llamativa. Su personalidad hipnótica y su bello rostro llamaban fácilmente la atención.
Prueba de esto es que en 1985, siendo un adolescente, a la tierna edad de 17 años, conoció a Michael Wallace, un joven apuesto de 23 años en aquel entonces con el que comenzó una veloz y apasionada relación sentimental. ¿Qué tan veloz y qué tan apasionada? Bueno, basta decir que antes de cumplir 2 años de conocerse ya estaban esperando el nacimiento de su primera hija, Ashley, quien nació en 1988. Luego, en 1990, cuando Ashley tenía 2 años, Stacy y Michael se casaron por todas las de la ley y en 1991 tuvieron a su segunda hija, Bree. Con el nacimiento de Bree, las cosas parecían ir viento en popa para la pareja. Parecían ser una familia convencional, sin muchas complicaciones. Desafortunadamente, al comienzo del nuevo milenio, la familia Wallace fue golpeada por la tragedia. A fines de 1999, cerca de las fiestas decembrinas, la salud de Michael empezó a decaer. Tenía problemas para caminar y comenzó con dificultades para hablar. El 11 de enero del 2000, Ashley, que entonces tenía solo 12 años, encontró a su papá en el sillón de la sala, haciendo lo que en ese momento le parecieron caras chistosas. No le puso mucha atención, pues estaba hablando por teléfono con su mamá, quien le pidió que fuera a recoger a su hermanita a la escuela. Ashley colgó el teléfono y salió de la casa para ir a recoger a Bree. Cuando Stacy llegó a la casa, encontró a Michael en el mismo sillón en el que Ashley lo había dejado, pero ahora estaba inconsciente. De inmediato llamó a una ambulancia, quien lo recogió y lo llevó al hospital. Desafortunadamente, murió en el trayecto. Los médicos determinaron que había fallecido de un ataque al corazón. Michael tenía entonces 38 años. Con la muerte de Michael, Stacy y las dos niñas se encontraban tristes y relativamente solas, pues aunque entre ellas se acompañaba, les hacía falta a Stacy un compañero de vida y a las niñas una figura paterna. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar. Seguro ya estás pensando en lo difícil que ha de haber sido para la pobrecita de Stacy sobrellevar esta complicada situación. Ella sola, con dos niñas y sin nadie que la ayude y la apoye. Y yo te digo, pues tampoco es para tanto, pues esta situación no duró mucho, tal vez mucho menos de lo que te imaginas. Y estoy seguro que para el final del caso pensarás muy diferente, ya verás. Aproximadamente a un año de la muerte de Michael, Stacy entró a trabajar como administradora a una empresa de instalación y reparación de aires acondicionados llamada Castor Cooling Solutions. Seguro por el nombre ya te imaginas quién era el dueño, ¿verdad? Así es. Nada más y nada menos que David Castor. Y de seguro te estás preguntando, ¿quién es David Castor y qué más se sabe de él? Pues bueno, David Castor nació el 7 de abril de 1957. No hay mucha información sobre su infancia y su adolescencia. Lo que sí se sabe es que inició su carrera profesional en el sector de la instalación y reparación de aires acondicionados. Fundó su propia empresa, Castor Cooling Solutions, en el año de 1998, cuando tenía 40 años de edad. En 1985 se casó con su primera esposa, Janice Posant, con quien tuvo un hijo, a quien después de romperse la cabeza pensando en nombres creativos para ponerle, decidieron llamarlo David Castor Jr. David y Janice tuvieron algunas diferencias irreconciliables, al parecer todas relacionadas con el consumo de alcohol y el despilfarro del dinero por parte de David, por lo cual decidieron divorciarse por ahí del año 2000. Así que para el 2001, cuando Stacy entró a trabajar a su empresa, ella viuda y él divorciado, ambos todavía deseosos de formar una familia y ambos con algo que el otro buscaba. Stacy, belleza y juventud; David, madurez, estabilidad y una buena posición económica. Para no hacer el cuento largo, como dice el dicho, la mujer es fuego, el hombre es topa, llega el diablo y sopla. Y así empezaron una relación amorosa que los llevaría a contraer matrimonio tan solo 2 años después. El 16 de agosto del 2003, para ser exactos. Para aquel entonces, las dos hijas de Stacy, Ashley y Bree, ya eran adolescentes, por lo que en un principio les costó trabajo aceptar la relación de su mamá con otro hombre, que era además bastante estricto con ellas. Sin embargo, con el tiempo lograron acercarse a él y llevar una relación aceptable. La familia parecía estar progresando. Pero había constantes discusiones y desacuerdos entre la pareja, sobre todo por la forma en la que David gastaba el dinero. Mientras Stacy llevaba las cuentas del negocio familiar al día y al corriente,
A su esposo le encantaban los licores y los puros caros. Fue en ese punto en el que la relación de estos dos se tornó complicada. Se conocía que David tenía problemas de alcoholismo, y aunque Stacy intentó ayudarlo, las continuas tensiones aumentaron y las peleas eran constantes. Y es así como llegamos a la discusión que terminaría en la llamada de urgencia que traería a la policía a la casa de los Castro. Y ahora que ya tienes todo el antecedente, regresemos al día de la muerte de David. ¿Te acuerdas que te platiqué que las circunstancias en las que se dio su muerte desatarían toda una investigación? Bueno, pues resulta que al inspeccionar la escena, aunque todo parecía indicar a primera vista que David había tomado su propia vida, hubo algunos pequeños detalles que no encajaban al 100% con esta teoría y que llamaron la atención de los investigadores. Por ejemplo, uno de los detectives encontró en el bote de basura de la cocina un gotero de esos grandes que se usan para bañar los guisados en el horno, lo que llamó la atención, pues parecía que recién lo habían usado. Al sacarlo del bote le quitó la perilla y percibió un fuerte olor a alcohol, pero no parecía que hubieran cocinado nada recientemente. Extraño, ¿no? Se preguntaron también por qué David, quien era un cazador frecuente, había decidido envenenarse, alargando así el proceso y haciéndolo mucho más doloroso, en lugar de utilizar el arma que guardaba debajo de su cama. ¿Por qué, si había decidido tomar anticongelante, se lo sirvió en un vaso teniendo el bote completo a la mano? ¿Por qué no había dejado ninguna nota? Estas pequeñas pero relevantes inconsistencias bastaron para que los detectives decidieran iniciar una investigación más profunda y que les tomaría 2 años completar. Desde el inicio de la investigación fueron descubriendo más y más detalles que confirmaban sus sospechas de que la muerte de David no había sucedido por su propia mano. Al entrevistar a sus familiares y amigos, incluyendo su exesposa, todos coincidían en que David no tenía tendencias suicidas. Rechazaban la teoría de que él mismo se hubiera quitado la vida. Los resultados de la autopsia confirmaron que la causa de muerte de David había sido por envenenamiento con etilenglicol. Esta es la sustancia principal en el anticongelante. Resulta ser que una vez procesado por el tracto digestivo, se crean una especie de cristales que se almacenan en los órganos de manera permanente, incluso después de fallecido el individuo. Esos cristales confirmaron el diagnóstico. Los resultados de los análisis de la evidencia física también eran sospechosos. En el vaso que tenía el anticongelante se encontraron las huellas digitales de Stacy, y en un lugar poco común, en la base. Eso podía explicarse de varias formas. Pudo haber tomado el vaso por el fondo al sacarlo de la lavadora de trastes, o pudo haberlo tomado de ahí para acercarlo a la boca de David. En el gotero de cocina que sacó la policía de la basura se encontraron rastros de anticongelante y de ADN, tanto de Stacy como de David. Pero curiosamente el ADN de David se encontró en la boquilla del gotero. Al revisar los documentos de David encontraron su testamento, en el cual dejaba todo a su esposa y 2 hijastras. Su único hijo, David Jr., no estaba incluido. Sospechoso, ¿no? La policía sabía que las hijas de Stacy eran de un matrimonio anterior, por lo que decidieron intentar localizar a su exesposo para hacerle algunas preguntas. Y como seguro ya te habrás imaginado, ahí se dieron cuenta que Michael, el primer esposo de Stacy, también había fallecido, lo cual incrementó la curiosidad y el escepticismo de los detectives, decidiendo así averiguar más al respecto, y comenzaron a identificar ciertas similitudes en ambos casos. Indagando un poco más en la historia de la muerte de Michael, de volada salieron a relucir varios aspectos que dispararon todos los focos de alerta de los detectives. Cosas como que Stacy rechazó una autopsia para determinar claramente la razón de la muerte de su esposo. Que la única beneficiaria de la póliza de vida con valor de $55,000 había sido, adivinaste, Stacy. Que los problemas de salud de Michael estaban relacionados con el consumo de alcohol, lo cual si acaso afectaría su hígado y otros órganos, pero no necesariamente el corazón. Así que decidieron solicitar el expediente médico de Michael y adivinaste. Lo más grave de lo que había registro en ese expediente es que en algún momento sufrió de una hernia. Definitivamente aquí había algo más de lo que parecía, por lo que los investigadores decidieron exhumar el cuerpo de Michael para realizar una autopsia y determinar de una buena vez la verdadera causa de su muerte. Y ya te estoy oyendo aullar otra vez, viejo lobo de mar, seguro te estás preguntando. ¿Y qué pasó con la autopsia? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Fue un ataque al corazón?
¿Fue una cirrosis hepática, por tanto que chupaba? Y yo te digo, pues ninguna de las anteriores. Seguro ya te imaginas qué encontraron en los restos de sus órganos. Así es. ¿Te acuerdas que te dije que los cristales que se forman al ingerir anticongelantes se almacenan permanentemente en los órganos? Pues lo que quedaba de los órganos de Michael estaban llenos de esos cristales. Ya no había duda. Había muerto por envenenamiento por etilenglicol. Para este punto, los investigadores estaban prácticamente seguros de que en sus manos tenían un caso de doble homicidio, por lo que decidieron comenzar a cerrar el cerco para atrapar al culpable. Acudieron con un juez para que autorizara una orden que les permitiera interferir los teléfonos de Stacy y de sus hijas, así como poner cámaras de seguridad escondidas por fuera de su casa para grabar las entradas y salidas de todas las personas que fueran a la casa. Acto seguido, acudieron a interrogar por segunda vez a Stacy. En esta segunda entrevista, Stacy se mostraba nerviosa, como sorprendida de que estuvieran de vuelta los detectives. Estos comenzaron a repasar con ella los datos del caso. Uno de ellos le dijo: Stacy, había 2 vasos de vidrio en el buró. Cuando platicamos la primera vez nos comentaste que tú le habías servido a David en uno jugo de arándano, en algún momento de ese día, ¿cierto? Cierto, contestó ella. Te voy a enseñar una foto en la que están los vasos, le dijo el policía. ¿Te acuerdas en qué vaso serviste el jugo? Ella lo miró, luego miró la foto y le dijo: bueno, cuando serví el el jugo de arándano, como si se hubiera dado cuenta de lo que acababa de hacer. Cuando el detective la confrontó con el resbalón de lengua que se acababa de dar, Stacy paró la entrevista y lo acusó de que quería incriminarla. ¿Sabe qué?, le dijo, esto no me gusta. Está tratando de colgarme a mí todo esto. Y salió de la habitación. A pesar de que toda la evidencia apuntaba a que tanto la muerte de David como la muerte de Michael eran casos de homicidio, nada apuntaba claramente a Stacy, por lo que arrestarla a estas alturas podría poner en riesgo el caso durante el juicio. Así que la dejaron ir. Como parte de la estrategia para presionarla y con la esperanza de que cometiera algún error, la policía visitó a Ashley en su universidad. Ahí le dieron la noticia de que tanto su papá como su padrastro habían sido envenenados con anticongelante. Mortificada por la noticia y tal como lo esperaban los detectives, Ashley contactó a su mamá para desahogarse. Stacy la tranquilizó y le hizo varias preguntas con respecto a la visita de la policía y lo que ella les había platicado a ellos. Luego le invitó a su casa a que se tomara una copa. Después de todo, ambas habían tenido un día muy difícil. Ya en casa de su mamá, Ashley aceptó un trago que Stacy le había preparado con mucho cuidado. Después de tomárselo se sintió algo mareada y eventualmente se quedó dormida. Al día siguiente, con una buena resaca, se fue a la escuela. Y después de sus clases regresó. Ashley la convenció de tomar otra vez, así que le preparó otro coctelito. Se lo pasó y Ashley se lo empinó. O mejor dicho, se lo chupó. Literalmente. Pues al probarlo la primera vez no le supo muy bueno, por lo que su mamá, muy acomedida, le trajo un popote y le dijo: chúpatelo por atrás de la lengua, así no te sabe tan feo. Hazme el refabrón, cabor. A la mañana siguiente, su hermanita menor, Bree, encontró a Ashley tirada en el sofá, apenas respirando, casi sin pulso y bañada en vómito. Se lo contó a su mamá, quien, preocupada, llamó al 911, diciendo que Ashley había consumido alcohol y varias dosis de medicamentos. Un rato después, Bree encontraría también una carta mecanografiada de 750 palabras que parecía ser escrita por Ashley. Tenía también su firma o su nombre mecanografiado y en ella confesaba los asesinatos de su papá y su padrastro. Y también decía que ahora ella se estaba quitando la vida. Afortunadamente los servicios médicos llegaron a tiempo esta vez. Unos minutos más y hubiera sido demasiado tarde, pero en esta ocasión pudieron actuar aún a tiempo. Al despertar en el hospital, uno de los detectives le comentó acerca de la nota que habían encontrado, indicando que había sido ella quien había querido acabar con su propia vida. Ashley lo volteó a ver, pelando los ojos con cara de incredulidad. Yo no traté de quitarme la vida, le dijo, ni escribí una carta que dijera tal cosa. También negó haber sido ella quien envenenara a David y Michael. Ese mismo día,
Stacy fue arrestada en el hospital por el asesinato de David Castor y el intento de asesinato de Ashley. El 20 de diciembre del 2007, Stacy Castor fue formalmente acusada de un cargo de asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado y complot para presentar un testamento falsificado. Pa' pronto Stacy contrató un abogado y en el colmo de la desvergüenza preparó su defensa para alegar que había sido Ashley, su hija, quien había matado a David y luego había intentado suicidarse. Para la fiscalía era un caso sólido. Había evidencia contundente apuntando totalmente en contra de Stacy. Evidencia digital en las grabaciones de las conversaciones telefónicas, evidencia forense en los resultados de las autopsias, evidencia de ADN en el gotero de cocina, evidencia lingüística en la carta mecanografiada y que presentarían al jurado para ayudarles a identificar quién había sido realmente quien la había escrito. En fin, toda la evidencia en contra de Stacy. Antes de que iniciara el juicio, el 25 de septiembre del 2008, el juez determinó que la muerte de Michael Wallace y las circunstancias en las que sucedió podrían ser también admitidas como evidencia para el juicio. El juicio dio comienzo el 12 de enero del 2009. Toda la evidencia fue presentada y los casos argumentados por la defensa y la fiscalía. Tanto Stacy como Ashley testificaron y fueron interrogadas por los abogados, tanto de la defensa como de la fiscalía también. Al cabo de un poco más de 2 semanas, el caso pasó al jurado. Este deliberó por 4 días. Al fin, el 5 de febrero del 2009, Stacy Castor fue encontrada culpable de homicidio en segundo grado por el asesinato de David Castor, intento de homicidio por el intento de asesinato en caso de Ashley y por la falsificación del testamento de David. Exactamente un mes después fue sentenciada a cuando menos 54 años de prisión. 25 años de cadena perpetua por los 2 primeros cargos y 4 años más por el último cargo. Al final no importó cuántos fueran, ya que Stacy solo cumpliría 7 años en el bote. Así es, en el 2016 Stacy fue encontrada muerta en su celda, víctima de un ataque cardíaco. Qué ironía, ¿no crees? Justo la causa con la que casi se sale con la suya la primera vez. No puedo dejar de pensar que aunque desafortunadamente para David y su familia, de no haber sido por él, nunca se hubiera destapado la cloaca que había creado Stacy y ésta nunca habría pagado por sus crímenes. Pero gracias a la pericia de los investigadores y a la fortaleza de quienes la sobrevivieron, acabó recibiendo su merecido así, a sangre fría. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.